las disculpas por ayer. Ya nos estamos reuniendo, pues ahora viernes, ya que no pude acompañarlos el jueves. Y hoy, como pueden ver, tenemos que repasar lo que fueron las guerras mundiales. Y claro, todo lo que se dio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y cuando mencionamos a las guerras mundiales, no nos estamos refiriendo a la lucha actual entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ya eso es un tema aparte, eh, ya interesante y lamentable, ¿no? Al mismo tiempo. Tenemos que repasar el día de hoy la Primera Guerra Mundial, todo lo que sucedió en el periodo de entreguerras y terminar con la Segunda Guerra Mundial. Ya la semana que viene, pues vemos la Guerra Fría y el nuevo orden mundial, ¿no? Para finalizar este repaso teórico. Muy bien, y como ya es costumbre, pues vamos a utilizar unos esquemas para recordar juntos estos temas. Muy bien, están sumándose los jóvenes, pues ya, qué bueno. Paz armada. Ya, me parece conveniente iniciar recordando lo que fue la paz armada, para poder entender después la Primera Guerra Mundial y también la Revolución Rusa. A ver, muchachos, veamos esto de la paz armada. A ver, le llamamos así paz armada a aquel periodo en que las potencias europeas no chocaron entre sí, no se enfrentaron en una guerra abierta entre sí. La última guerra entre potencias europeas terminó en 1871. Fue la guerra franco-prusiana, en la que Francia fue derrotada por Prusia. Y esto le permitió a Prusia consolidar la unificación de Alemania. Prusia pues se convirtió en el imperio alemán, al lograr absorber a otros estados alemanes en el centro de Europa. Muy bien, esta guerra finalizó con el Tratado de Frankfurt y aquí Francia fue la castigada. No solo tuvo que pagar una indemnización económica, sino además tuvo que entregar Francia a Prusia o a Alemania, como le llamamos ya a partir de ahora, tuvo que entregarle Alsacia y Lorena, dos territorios que se van a encontrar ahora dentro, pues, de las fronteras alemanas. Muy bien, entonces esto, por un lado, nos permite decir que con el fin de esta guerra franco-prusiana, pues se inicia la paz armada, porque desde 1871 hasta 1914, hasta principio de julio de ese año, pues no se dio otra guerra entre potencias europeas. Por eso, la historia recuerda este tiempo como el de la paz armada. Muy bien, pero también recordar que esta derrota de Francia es un antecedente de la Primera Guerra Mundial. Esta pérdida territorial que Francia sufrió, pues es una causa de la Primera Guerra Mundial. Y eso está en la pregunta 1 que vamos a revisar ahora. Francia lo que va a querer en todos estos años, ¿no?, previos a la Guerra Mundial, es recuperar los territorios de Alsacia y Lorena. Recuperarlos, ¿ya? Y para eso tenía que armarse, tenía que enfrentar, pues, a Alemania. Aquí vemos una característica de la paz armada. Las potencias se están armando, están preparándose para una, ¿no?, futura guerra. Guerra que estalló en el año 14. Muy bien, también vemos como otra característica de la paz armada es que las potencias están integrando alianzas. En el año 1882 se creó la Triple Alianza, es decir, un pacto entre el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. ¿Ya? Esta alianza fue creada por Bismarck
el canciller alemán que había sido el protagonista de la unificación alemana. Muy bien, más adelante, en 1907, se establece la Triple Entente, que se creó para, de alguna manera, pues, ya neutralizar o enfrentar a la Triple Alianza. La Triple Entente estuvo integrada por Inglaterra, o Gran Bretaña, si prefieres, Francia y Rusia. ¿Ya? Entonces recordemos, Triple Alianza y Triple Entente fueron las dos alianzas militares que se formaron antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Ahí está, entre estos enemigos. ¿Qué perseguían estas alianzas? Pues en este tiempo está en juego el control de las colonias, fuentes de materias primas, y también el control de los mercados, donde colocar pues tu producción. Recuerda que la mayoría de estos países eran altamente industrializados. Estamos en el contexto de la segunda revolución industrial y hemos pasado de la industria pues a la gran industria, ¿no? Y se requiere pues mercados, ¿no? Controlarlos. Muy bien, entonces estas potencias practicaban políticas imperialistas de dominio, ¿no? Sobre colonias en África y en otros lugares. Lo que ellos estaban viendo era la disputa de esos dominios coloniales. Muy bien, acá también mencionamos otros episodios que tienen que ver con lo que nos están preguntando. Por ejemplo, entre 1904 y 1905 se dio una guerra entre Japón y Rusia. Profe, pero usted no dijo que acá no habían guerras. No, no dije que no habían guerras, dije que no habían guerras entre potencias europeas. ¿Ya? No es que no se dé ninguna guerra en el mundo, en la paz armada. Si en estos años, en 1879, Perú se enfrentó a Chile en el contexto de la paz armada. Claro, paz armada para los europeos, pero para nosotros no vivíamos pues un contexto así, ¿no? Sino de guerra. ¿Qué pasó en la pelea entre el gigante ruso y el pequeño Japón? Japón derrotó a Rusia en 1905. Ya, Japón era entonces ahora visto como una nueva potencia en el mundo, ¿no? Y esta posición se consolidará en la Primera Guerra Mundial, donde Japón será uno de los, bueno, más beneficiados de la Primera Guerra. En cambio, para Rusia, esto fue una situación de crisis. Rusia va a agudizar sus contradicciones internas y en el año de 1905, Rusia va a vivir aquello que San Marcos llamó, pues, la Revolución de 1905. Una revolución rusa que antecedió a la Revolución de 1917, la de Lenin, la que convirtió a Rusia en un estado socialista. Este es un antecedente de la Revolución de 1917, la Revolución Rusa de 1905, que empezó luego de una matanza de estudiantes, de obreros, conocido como el Domingo Rojo o el Domingo Sangriento. Un episodio en que, pues, una gran multitud de personas protestaron en las calles de Petrogrado, en lo que entonces era la capital de Rusia, pero pues fueron recibidos a balazos, a sables, por los guardias del zar Nicolás II en Rusia. Esa matanza de gente que protestaba, pues desató esta revolución de 1905. Nos están haciendo, creo, una pregunta sobre con qué está relacionado la matanza del Domingo Rojo o la Revolución Rusa de 1905. ¿Está relacionado con qué? Acá lo vemos arribita, con la derrota de Rusia frente a Japón. La gente salió a protestar, no solo por la derrota, sino porque toda guerra genera, pues, desabastecimiento, encarecimiento de los alimentos, eh, pues, alza de los impuestos, crisis generalizada, ¿no? Sobre todo, pues, que golpeó más a los sectores populares, ¿no? Entonces, contra esa situación es que la población, pues, salió a protestar, pero esto
pues terminó siendo una revolución fracasada. ¿Por qué digo fracasada? Porque esta revolución del 5 no cambió las bases económicas, sociales, políticas de Rusia. Rusia va a seguir siendo prácticamente la misma luego de esta revolución. Y recuerda que una revolución necesariamente tiene que transformar, ¿ya?, las estructuras de una sociedad, pero pues eso no fue lo que ocurrió, por eso decimos que fracasó. ¿Qué hizo el zar Nicolás II, el gobernante de Rusia, para calmar a la población? Convocó a una Duma. Esto es un parlamento, un congreso, donde pues supuestamente estaban representados los distintos sectores de la sociedad rusa, incluida la burguesía, ¿no? Pero esta burguesía en esta Duma no tuvo la fuerza para enfrentarse al zar y establecer pues un cambio, transformar a Rusia en un estado liberal, algo similar a lo que pasó en Francia con la Revolución de 1789. La burguesía en Rusia era débil, pues no logró, ¿no?, derrotar el absolutismo que había en este país. Por eso, años más tarde, habrá pues una nueva revolución en 1917, que va a ser pues una revolución popular, ¿no?, de sectores proletarios, básicamente. Muy bien, ya también en esta parte recordamos que en 1910 ya se dio el inicio de otra revolución, pero acá en América, en México. ¿Qué había pasado en el año 10? Pues Porfirio Díaz, un presidente mexicano que ya llevaba casi 30 años en el poder, 30 años, pues se reeligió fraudulentamente en 1910. ¿Ya? Para conseguir la victoria, pues su gente había, desde el Poder Judicial, ¿no?, habían detenido al candidato opositor, ¿no?, a Francisco Madero, ¿no? Madero estaba en prisión, Díaz fue el único candidato de las elecciones, ganó, pues, y esto alargaba la dictadura de Porfirio Díaz, una dictadura que servía a los intereses de la élite mexicana, es decir, los grandes hacendados de México, los dueños de la tierra, ¿no? Entonces Madero lo que va a hacer es sublevarse en 1910, perdón, considerando que esta reelección era fraudulenta. Fraudulenta. ¿Ya? Entonces, con la bandera de elecciones efectivas, elecciones de verdad, pues se levantó Francisco Madero en México en 1910, dando inicio a la Revolución Mexicana. Muy bien, quienes van a sumarse a estos sucesos van a ser los campesinos, la mayoría de la población mexicana. Y los campesinos no solo están viendo el problema de la reelección, de la corrupción, de la dictadura, lo que más les preocupaba a los campesinos mexicanos que se rebelaron en este país era pues la tierra, el hecho que la tierra de sus comunidades habían sido usurpadas por los grandes hacendados y ellos reclamaban la devolución de sus tierras. Y así aparecerán figuras como Emiliano Zapata, ¿ya?, o Pancho Villa, quienes van a representar esa lucha campesina en esta Revolución Mexicana. En el año 11, pues, las cosas ya han cambiado. Porfirio Díaz había huido de México y en unas elecciones, digamos ya legales, Francisco Madero había logrado la presidencia de México. El problema es que Francisco Madero no va a hacer la reforma que los campesinos exigían. Ya no había dictadura, ¿no?, ya no había las mismas situaciones que con Porfirio Díaz, pero Francisco Madero no hace la reforma agraria que el pueblo campesino mexicano esperaba. Por eso Zapata, Villa, ahora se levantarán contra Francisco Madero en el año 11. En ese momento,
Emiliano Zapata plantea un pronunciamiento conocido como el Plan de Ayala, que es un plan radical referido a la cuestión agraria. Y hay una frase que resume lo que ellos querían, ¿no? Dice, la tierra es de quien la trabaja. ¿Ya? Los campesinos están trabajando la tierra, pero es una tierra que no les pertenece, era de los hacendados, pero consideraban ellos que esa tierra era de sus antepasados, solo que les han usurpado. Pues entonces lo que había que hacer es establecer que la tierra es de los que están trabajando la tierra, es decir, del campesinado. Muy bien, de esa forma, la lucha por la tierra se convirtió pues en la más importante durante esta Revolución Mexicana. Ya, y todo esto se va a extender hasta 1917, cuando se apruebe la Constitución de Querétaro, una constitución en México que va a recoger lo que buscó la Revolución Mexicana, ¿no? Por ejemplo, la reforma agraria y también pues una serie de derechos laborales, sociales que los mexicanos pues buscaban, ¿no? Muy bien, ¿cómo termina la paz armada? Pues en junio de 1914, el príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, fue asesinado por Gavrilo Princip, un bosnio vinculado a la organización serbia La Mano Negra, una organización eslava ultranacionalista que tenía como enemigo pues al Imperio Austrohúngaro, que se expandía sobre los países balcánicos. Pues la muerte de este príncipe va a desatar la Primera Guerra Mundial un mes después, un 28 de julio de 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Así que hasta el año 14 se dio esto de la paz armada. Y ya luego tenemos pues la Primera Guerra Mundial, la primera guerra entre las potencias del mundo, una guerra de carácter imperialista, ya que estaba en juego el control de las colonias y los mercados. ¿Recuerdas la Triple Alianza? Alemania, Austria-Hungría, Italia. Pues algo que caracteriza a esa Triple Alianza es que sus miembros tenían pocas colonias, es decir, pocos territorios dominados en África o en otros continentes. En cambio, ¿qué caracterizaba a la Triple Entente? Que sus miembros, ¿no? Inglaterra, Francia, Rusia, tenían enormes colonias en el mundo, pues, o territorios extensos, ¿no? Como Rusia. Entonces, la Triple Alianza le envidia, digamos, a la Triple Entente esas enormes posesiones que tienen, con recursos, con mercados, y de allí que se desate la Primera Guerra Mundial. En 1914 hasta 1919, cuando se firma el Tratado de Versalles. ¿Ya? Muy bien, recordamos un poquito, decimos que la guerra, en sí la guerra se inicia cuando Alemania invade Bélgica. ¿Ya? Recuerden que San Marcos ya preguntó pues, sobre el país que fue invadido para dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah? ¿Qué país, muchachos, fue invadido para que empiece la Segunda Guerra? No me dejen solo, a ver, vamos. A ver. ¿Ya? Ok, ya, pero estaba preguntando por la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Me había saltado a la Segunda Guerra. Así es, Angelo. Polonia, en efecto, Polonia fue el primer país invadido en la Segunda Guerra Mundial. En cambio, si nos preguntaran por el primer país invadido en la Primera Guerra Mundial, en la primera, allí sería Bélgica. Bélgica. ¿Ya? Recuerda, ¿no? Ese pequeño dato, puede que nos vuelvan a preguntar, ¿no? Espero que la invasión de Ucrania, bueno, la supuesta invasión de Ucrania, porque
pues desde el lado ruso no es una invasión, desde el punto de Ucrania sí es una invasión, bueno, eso puede ser discutible. Esperemos que eso no dé inicio a una tercera guerra mundial, ¿no? Esperemos que no, como ocurrió con la invasión de Alemania a Bélgica o la invasión a Polonia, ¿no? En 1939. Muy bien, entonces tenemos que Alemania invadió Bélgica. ¿Y por qué invadía Bélgica? Si Bélgica no estaba en la alianza enemiga de Alemania. Sucede que Bélgica está de camino para Francia. A quien quería Alemania invadir era a Francia. Para entenderlo un poco mejor, podemos ver un mapita, ya que justamente nos permite apreciar cómo el imperio alemán, que aquí vemos, tenía dos zonas en conflicto, ¿no? Esta parte, que llamamos el Frente Occidental, donde estaban sus enemigos de Francia e Inglaterra. Y al otro lado, el Imperio Ruso. Entonces, lo que Alemania buscaba era evitar una guerra en dos frentes, que simultáneamente tenga que pelear en la zona oriental con Rusia y en la zona occidental contra Francia e Inglaterra. Por eso Alemania desarrolló un plan de guerra, el plan Schlieffen, ¿ya? Disculpen que no sepa alemán, ¿ya? Y lo que hizo Alemania fue, sabiendo que los rusos iban a tardar en hacer una ofensiva contra ellos, los alemanes fueron con todo al frente occidental. Y para llegar rápido a Francia, para tomar rápido París, lo que hicieron fue atravesar Bélgica, como el mapa nos lo indica, ya que la frontera entre Francia y Bélgica no estaba bien defendida, ¿no? Ya que Bélgica era un país neutral. Y así Bélgica fue el primero en ser invadido y de esa manera Alemania pudo ingresar a territorio francés. ¿Ya? Los franceses tratan de detenerlos, llegan los ingleses a apoyarlos, pero de todas maneras el avance alemán era imparable. Por eso, desde el otro lado, los rusos tuvieron que movilizarse y de esa manera, pues, acercarse al territorio oriental de Alemania. Y Alemania tuvo que llevar parte de sus fuerzas que estaban en Francia, los tuvo que llevar al otro lado, al frente oriental, para detener a los rusos. Y de esa manera, Alemania terminó cayendo en la guerra en dos frentes simultáneos. Ya algo que será pues una gran desventaja en el desarrollo de la guerra, ya que una guerra en dos frentes pues te desgasta más rápido. Muy bien, entonces recordamos eso, cómo fueron los inicios de la guerra. Por otro lado, el Imperio Austrohúngaro buscaba pues invadir territorio de los Balcanes, ¿no? Que es esta zona que está al sur de Europa, ¿no? Muy bien, entonces Alemania terminó siendo detenida en el frente occidental en la batalla de Marne, en Francia. Pero al otro lado de la guerra, en el frente oriental, Alemania logró derrotar en varias oportunidades a los rusos en batallas como Tannenberg. Muy bien, también tenemos que destacar que un miembro de la Triple Alianza, pues, se cambió de bando. Se pasó a apoyar a la Triple Entente. ¿Ah? ¿Quién es este país? Pues Italia, ¿no? Italia. Por eso en el mapita veíamos que Italia no está del mismo color que Alemania y Austria-Hungría, ¿ya? Ya que se cambió de bando, ahora está con los verdes, ¿no? Con el Reino Unido, con Francia, con Rusia. ¿Y por qué Italia se cambió de bando? Podrían preguntarnos, ¿no? ¿Por qué se cambió de bando? Pues sucede que acá en el norte de Italia, ves en esta parte rojita, pues aquí está el Trentino, por aquí está el Trieste, que los italianos consideraban que era territorio suyo, suyo, pero estaba en el poder del Imperio Austrohúngaro. Así que Italia, pues, fue para tomar esos territorios y lo consiguió al final de esta guerra. Claro, va a recibir el apoyo de Francia y los demás, ¿no? Muy bien, entonces tenemos allí el cambio de bando, también recordamos, bueno, no estamos viendo toda la guerra porque es solo un repaso,
Un momento también importante de la guerra fue el hundimiento de Lusitania. Recuerdan que Lusitania era un barco de pasajeros, un transatlántico inglés, que llegaba de Norteamérica a Europa, pues fue hundido por un submarino alemán en medio de esta guerra. ¿Ya? En su interior, pues habían pasajeros de Estados Unidos que murieron pues en el ataque. Por eso consideramos que el hundimiento de Lusitania fue pues un pretexto para que Estados Unidos ingrese a la guerra. ¿Y por qué digo pretexto? ¿Por qué no la razón real? Porque Estados Unidos no entró a la guerra en 1915 cuando ocurrió este hundimiento. Entró recién en 1917, 2 años después, ¿ya? Y por otras razones sobre todo, ¿no? ¿Ya? Que ahora mencionamos. Muy bien. Alemania le había ido bien en la guerra en tierra, ¿ya? Pero en el mar no tanto, ¿no? Sus barcos terminaron siendo superados por los barcos de Inglaterra. Por eso Alemania utilizó, aparte de los barcos, utilizó submarinos de guerra, una guerra submarina, ¿no? También destacamos las sangrientas batallas que se dieron en territorio francés entre alemanes, franceses e ingleses. Estamos hablando de las batallas de Verdún y del Somme. ¿Ya? Sangrientas batallas. La del Somme es la más sangrienta de la Primera Guerra, ¿no? Con 1 millón de muertos. En el año 17, pues la situación cambia porque Alemania, al ver que países neutrales como Estados Unidos estaban abasteciendo de recursos a Inglaterra, a Francia, enemigos de Alemania, Estados Unidos ordenó a los submarinos que tenía que también ataquen ahora a los barcos de los países neutrales, como Estados Unidos. Así se dio una guerra submarina sin restricciones. Y frente a esto, Estados Unidos entró a la guerra, ya que de nada le servía su neutralidad si de todas maneras sus embarcaciones serían torpedeadas por submarinos, como en efecto ocurrió. Así Estados Unidos ingresó a la guerra. Ah, pero no va a decir, no, mis negocios se han malogrado. Lo que dijo Estados Unidos es que pues no había olvidado a sus muertos que tuvo en el Lusitania. ¿Ya? Por eso consideramos que el Lusitania fue el pretexto y lo de la guerra submarina sin restricciones, la causa real del ingreso de Estados Unidos. Muy bien. Y también en el año 17, pues se dio la Revolución Rusa. Y con un nuevo gobierno en manos de Lenin en Rusia, pues se va a firmar a principios del año 18 el tratado Brest-Litovsk, por el cual Rusia y Alemania van a firmar la paz. Rusia abandonó la Primera Guerra Mundial, abandonó a sus aliados de la Triple Entente, abandonó al bando aliado. Desde ahí Rusia pasó a ser pues un enemigo de ellos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta hoy, ¿no? Hasta hoy pues Inglaterra, Francia y Estados Unidos y otros pues ven a Rusia como enemigo, ¿no? Los abandonó en la Primera Guerra, se volvió pues socialista, pues hubo momentos en que se acercaron, por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial porque Alemania era una amenaza para todos, pero pues en el fondo Rusia siguió siendo enemigo y bueno, lo siguen viendo como enemigo hasta el día de hoy. Muy bien, a pesar que Rusia se retiró, el ingreso de Estados Unidos fue muy importante para desbalancear la guerra, ya que la guerra estaba casi empatada, pero ahora con el ingreso de Estados Unidos, disculpen el ruido, pues ahora la guerra se inclinó en favor del bando de los aliados, ¿ya? Luego de la derrota de Alemania en la segunda batalla de Marne, ya que hay una primera, hay una segunda al final, es que Alemania optó por rendirse con la firma de la capitulación de Compiègne en el año 18.
Muy bien, meses después, ya en 1919, se firma el Tratado de Versalles, en la que los aliados, los vencedores de esta guerra, pues castigaron severamente a Alemania. Ya, pues Alemania perdió todas sus colonias, Alemania tuvo que ceder territorios como Alsacia y Lorena, va a tener que ser devueltas a Francia. Alemania fue obligada a pagar, ¿no?, los daños de la guerra, que era una suma cuantiosa. Alemania fue desarmada, a Alemania le prohibieron pues unirse a Austria, pues entonces Alemania consideró que toda esa condena era humillante, era para hundir a Alemania por siempre. Por eso el Tratado de Versalles de 1919, en vez de generar la paz, lo que va a generar es una nueva guerra mundial en 1939. Bien, vamos a descansar un ratito con la parte teórica y vamos a resolver algunas preguntas. ¿Ya? Seguramente han estado aprovechando el tiempo para leer las preguntas porque son de texto. Mira, ya parece preguntas de comprensión de texto. A ver, al inicio nos explican, pues, nos explican de la guerra, del archiduque, que lo mataron, ya todo esto ya sabemos. Al final, ¿qué es lo que nos piden? Los antecedentes de la Gran Guerra. Ya sabes que Gran Guerra es el nombre como se le conoció a la Primera Guerra Mundial en sus inicios, ¿no? Ya después se le llamó la Primera Guerra Mundial. Antecedente, ¿ya? Antecedente, recuerda, es algo que ocurrió previo, ¿no?, a la Gran Guerra en este caso, y tiene que estar conectado obviamente con la Gran Guerra, ¿no? No me pueden decir todo lo que sucedió antes de la Primera Guerra, solo aquello que esté relacionado con la guerra. Entonces, a ver, ¿qué decimos en esta pregunta 1? Vayan anotándome la clave. ¿Ah? Pues, ¿qué dicen? La rivalidad ruso-austriaca por el control de los Balcanes. Pues, en efecto, la península balcánica, donde estaban Serbia, Grecia y otros estados, era una zona ambicionada por dos imperios, el imperio austrohúngaro, o austriaco, bueno, para resumir, y el imperio ruso. ¿Ya? En efecto, ¿no? Y esa rivalidad, ¿no?, por el control de esa zona, o el expansionismo del imperio austrohúngaro sobre los Balcanes, se dio antes de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, en 1908, Austria-Hungría se había anexado el territorio de Bosnia en los Balcanes. Y justamente un bosnio fue el que años después terminó asesinando a Francisco Fernando y con esto desatando la Primera Guerra Mundial. A ver, me dicen ya una clave. Allá. Dedo. De acuerdo, Christine. De acuerdo, Angelo. Así es. Ya. 1 y 3. A ver, veamos el punto 3. El revanchismo francés por su derrota en la guerra franco-prusiana. Claro, hemos recordado eso. Francia fue derrotada y en 1871 tuvo que ceder Alsacia y Lorena a los alemanes, ¿no?, o prusianos. En efecto, vamos a marcar 1, 1 y 3. 1 y 3. ¿Ya? ¿Qué pasa con lo demás? A ver, el revanchismo japonés tras la derrota que sufrió en la guerra con Rusia. ¿Japón perdió en la guerra contra Rusia? Japón ganó en 1905. Por eso esto está mal, ¿no? Es falsa esta afirmación. Si dijera al revés, bueno, ¿no? En la otra, la aspiración de los italianos por ampliar sus dominios en África a costa de Inglaterra. Esta alternativa yo lo veo más en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia con Benito Mussolini, pues quieren apoderarse de Etiopía, alrededor están las colonias de Inglaterra,
lo veo más para la Segunda Guerra Mundial que para la Primera. Así que 1 y 3. Muy bien, vamos a la segunda. Al iniciarse la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, el alto mando germano o alemán aplicó el plan, este nombre no tan difícil, ¿ya? Schlieffen, ¿ya? Algo así dice, el cual pareció tener éxito. Recuerda que este plan fue el que llevó a Alemania a invadir a Bélgica y atacar prontamente a Francia, para evitar una guerra en dos frentes. Al inicio, dice la pregunta, pareció tener éxito el plan, ¿ya? Porque lograron avanzar por territorio francés, ¿ya? Muy bien, los enemigos franceses e ingleses se replegaron al río Marne. Muy bien, presumiendo los alemanes que sería una fácil victoria, mandaron divisiones militares al otro frente, al oriental. ¿Por qué mandaron divisiones al frente oriental? Porque los rusos estaban avanzando sobre ellos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? A ver, ¿qué me dicen? Lo que pasa en Ucrania se parece a la crisis de los misiles. Bueno, sí, se parece en lo que es la tensión que estamos viviendo, ¿no? La tensión. Esta tensión no ha existido, claro, solo en la crisis de los misiles de 1962 y ahora, pues, en el 2022, sino que cada vez, ¿no?, que había una guerra así, donde intervenía Rusia o Estados Unidos o alguna gran potencia, otra, ¿no?, gran potencia, pues siempre había el temor de que ese conflicto regional se convierta en un conflicto mundial. Por ahora, el conflicto que está ocurriendo es regional, ¿no? Es de una zona. Inclusive, bueno, son dos países, ¿no? Pues la cuestión es que eso no se extienda, ¿ya? Ahí está el temor, pues, si Estados Unidos hará algo, si la OTAN hará algo, ¿ya? Ucrania no es parte de la OTAN, no debería la OTAN pues intervenir, pero bueno, ya todo puede ocurrir, ¿no?, en la realidad, ¿no? Así que sí, se vive un estado ¿no?, temor, que esto pues se convierta en algo mucho más terrible, ¿no? Toda muerte pues es lamentable, ¿no? Y cada bando pues tiene sus justificaciones, ¿no? Ahora veo que todo es pues la versión de Ucrania y de sus aliados, ¿no? Hay que también ver la versión rusa para ¿no?, poder, digamos, tener más claro la situación, ¿no? Y no tomar solo pues la versión de un bando, ¿no? Volviendo al tema, ¿qué podemos inferir? Que los alemanes estaban peleando primero en Francia, mandaron divisiones luego contra los rusos, es decir, terminaron peleando en dos frentes, ¿ya? Y eso por acá debe estar. ¿Los ingleses se retiraron? No, ellos no se retiraron. Los alemanes se encontraban combatiendo en dos frentes, ahí está, en dos frentes, de forma simultánea. Claro, es lo que nos dice el texto, ¿ya? Porque Francia está a un lado de Alemania y Rusia está al otro, ¿no? Muy bien, entonces marcamos beso. Las fuerzas francesas les tendieron una emboscada a los alemanes. No, los franceses cayeron más bien bajo la estrategia de los alemanes. El ejército expedicionario inglés logró vencer a los germanos. No pasa nada. A ver, vamos a la 3, que también es de la Primera Guerra, pero ya lo que marca el final, el Tratado de Versalles. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Ya? A ver. En una de las cláusulas del Tratado de Versalles, que recuerda, se firmó entre los aliados y Alemania, ¿ya? Aquí quería hacerles recordar también algo, porque se nos va a veces o nos confundimos, que cuando se dio la guerra, ya los bandos fueron estos, ¿no? Aliados
contra potencias centrales. Lo de la Triple Alianza y Triple Entente lo dejamos para la paz armada o hasta los inicios de la Primera Guerra Mundial. Pero ya con el desarrollo de la guerra, lo correcto es hablar de aliados y potencias centrales. Ya que la Triple Alianza se rompió cuando Italia abandonó. Y la Triple Entente, pues dejó de ser triple, ya que se añadió Italia y muchos otros países con el tiempo. Por eso es mejor llamarle aliados a ellos. En el mapa, los de verde son los aliados. ¿Ya? Aquí faltan Japón, falta Estados Unidos, que también pertenecieron al bando aliado. Y los que están de rojo, zanahoria, ¿qué color será este? Son las potencias centrales. ¿Ya? Entonces aquí vemos a 4 países: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano, que tenía todo este territorio inicialmente, el Imperio Otomano. ¿Ya? Pues bien, o turco, si prefieres llamarle, ¿no? Muy bien, volviendo con la pregunta. A ver, en una de las cláusulas del Tratado de Versalles, los aliados, ¿ya? Y los aliados más importantes eran Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿ya? Que han estado juntos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría y hasta el día de hoy. Los aliados le endilgaron a Alemania, es decir, pues le trasladaron a Alemania la responsabilidad de haber iniciado la guerra. Le hicieron firmar a Alemania que la culpa de esta guerra es solo tuya, ¿ya? Es como ahora, pues casi hay, pues casi es unánime, escucho, decir que todo lo que está pasando en estos momentos es culpa de Rusia, culpa de Putin, ¿no? Pues tal vez la mayor parte, ¿no? Pero hay que ver también, pues, otras responsabilidades, ¿no? Hay que ver, ¿no? Pues bien, a ver, me dicen que puede ser dedo. Dedo. Ya, a ver, pues la primera es verdadero. En efecto, Alemania aceptó la culpa de toda la guerra. Alemania no solo perdió sus colonias, en efecto, sus colonias en África se los quedaron pues Inglaterra, Francia, Bélgica, sus colonias en Asia se los quedó Japón, sino también vio reducido su territorio. Claro, recuerda que entregó Alsacia y Lorena, también entregó otros territorios como para que Polonia tenga salida al mar, a la vez que se prohibía toda posible unificación entre Alemania y Austria. Austria es un estado germano también. Austria debería ser parte de Alemania. El espíritu nacionalista, pues, así lo justifica. Pero no, ya, pues Alemania y Austria, en efecto, se estableció que no podían unirse. No podían. Ah, profe, pero Hitler lo hizo. Hitler, antes que empiece la Segunda Guerra, hizo que Alemania absorba a Austria. Es cierto, es que Hitler desconoció el Tratado de Versalles. Y al desconocerlo, pues, desató la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí en el Tratado de Versalles se establece que Alemania no podía unirse con Austria. Muy bien, entonces esto es correcto. ¿Ya? Parece que sí, que la clave es D. Veamos la última. El Imperio Otomano o turco vio reducido su territorio a lo que es hoy en día la actual República de Turquía. Claro, hoy ya no existe el Imperio Otomano o Imperio Turco. Hoy pues existe una república, Turquía, que abarca, dice, solo territorio de la península de Anatolia y los territorios europeos que rodean Estambul. Creo que mejor es observar los mapas para darnos cuenta de si esto es verdad o no. ¿Ya? Entonces vamos a observar los mapas que presentamos. A ver, tenemos por un lado al Imperio Otomano, ¿ya? Que empezaba, bueno, aquí falta una frontera, pero bueno, por acá más gente una frontera, pues abarcaba Constantinopla, que ya no se llama así,
se llama Estambul, abarcaba el territorio que está acá, dentro de Europa, y abarcaba también todo este territorio, ¿ya? Tanto lo que es actualmente Turquía, como territorios como Irak, Siria, Líbano. Muy bien, esto durante la guerra. Ahora, después de la guerra, viendo un mapa, después de la guerra, miren cómo queda Turquía, ¿ya? Conserva Estambul aquí, conserva Estambul, y este lugar que es justamente Anatolia, como dice la pregunta, ¿ya? O Asia Menor, muy bien, pero los territorios que están acá, Irak, Francia, etcétera, no los conserva, los pierde, los pierde. ¿Ya? Acá mencionan que Siria fue tomada por Francia, ya igual Líbano. En cambio, Palestina, Transjordania o Jordania, como actualmente le llamamos, Irak, etcétera, fueron tomados por Gran Bretaña, ¿no? GB es Gran Bretaña, ¿no? Y así entonces, estos territorios árabes, ya llenos de petróleo, dejaron de pertenecer al imperio turco, un imperio que desapareció, se convirtió en una república. Muy bien, entonces lo que nos mencionan en ese enunciado es correcto. Es correcto. ¿Ya? Ponemos que esto es verdadero. Listo, entonces, a ver, muy bien, ya señorita Urtecho, marcamos dedo. Todas eran verdaderas. A ver, vamos a la 4 a ver si podemos contestarla. A ver, dice, al fracasar la revolución y tras su exilio del Imperio Ruso, ya, nos hablan de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, el camarada Lenin. Pues desde su ubicación dirigió los movimientos de la revolución de el zar Nicolás. Bueno, entonces aquí en estos espacios lo que tenemos que hacer es completarlo con las distintas revoluciones que Rusia tuvo en su historia. Varias revoluciones, sí, recordarás que hubo una primera revolución rusa en el año de 1905, ¿ya? Y después, en 1917, se dieron dos revoluciones, en febrero y luego en octubre de 1917. ¿Ya? Entonces, tenemos que completar esto. Y bueno, uno puede, ya, sí, resolverlo fácil porque se supone que si uno está narrando, lo hace de manera lineal, es decir, uno tiene que empezar colocando lo más antiguo, luego lo que sigue, es decir, ¿qué es primero acá, no? Colocar la revolución del 5 al final es absurdo, ¿no? Lo de la revolución del 5 tiene que ir primero. Y bueno, luego están las otras dos revoluciones. Obviamente, colocar la de febrero después de la de octubre es absurdo, ¿no? Pues así que, por simple lógica, ya, gracias Aristóteles por darnos la lógica, pues la respuesta que tenemos que dar es la A, ¿sí? La A. Ya, pero ¿qué cosa nos quiso? O sea, completemos la pregunta. Al fracasar la revolución en efecto, la revolución que fracasó no fue la de febrero, no fue la de octubre, sino la de 1905. Esa fue la que fracasó, dijimos, porque Rusia mantuvo sus estructuras sociales, políticas, económicas, a pesar de las muertes de ese tiempo. Y tras su exilio del Imperio Ruso, pues todo se está refiriendo a este personaje, Lenin. Entonces lo que nos están afirmando es que luego del fracaso de la revolución de 1905, pues Lenin fue exiliado. En efecto, él estaba fuera de Rusia, estaba en Suiza un tiempo. Desde allí dirigió movimientos
los movimientos de la Revolución D. Pues a pesar que él estaba en Suiza, pues se entera de la Revolución de Febrero de 1917 y bueno, busca de alguna manera eh, influir en esta, ¿no? Ya en esa Revolución de Febrero fue derrocado el zar Nicolás II, el último zar, ¿no? El que había metido a Rusia a la guerra. Muy bien, tras esto asumió el poder Kerensky. ¿Ya? Llegó Lenin a Rusia luego de la Revolución de Febrero y este continuó la revolución con lo que sucedió en octubre de 1917. Muy bien, entonces estamos completando ¿no? Este texto. Está un poquito, no sé, desordenado, creo, pero bueno, ya tenemos ahí la clave. A ver, esta 5 la podemos marcar también. La Revolución Rusa de 1905 tuvo como detonante recuerden que había pasado entre 1904 y 5, que había ocurrido para que se dé esta Revolución Rusa de 1905. ¿Qué había pasado? Una guerra, ¿no? Una derrota, ¿ya? La derrota contra Japón por parte de Rusia. A ver, así es, Cristín, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Entonces, el detonante fue el fracaso de Rusia ante Japón. Hay otra, mm, provocó la masacre del Domingo Sangriento que mencionamos, o Domingo Rojo, y trajo como consecuencia política, decíamos que el zar, para calmar los ánimos de la gente, pues lo que hizo fue convocar a la Duma, a un parlamento. Se creía que de esa forma, pues, Rusia iba a dejar de ser una monarquía absolutista, que lo era, y convertirse en una monarquía, pues, parlamentaria, una monarquía constitucional, ¿no? Una en que el poder del zar, pues, quede recortado, ¿no? Pero eso no ocurrió. El zar disolvió la Duma y todo como si nada, ¿no? Muy bien, entonces marcamos BES, ¿ya? Ahí está, ¿no? Eh, Sin embargo, no hemos revisado la parte teórica de la Revolución Rusa. Quisiera, pues, recordar rápidamente algunas cositas. Para eso estamos, ¿no? Para hacer un breve repaso de lo esencial. Ujú. A ver, muy bien. Entonces, aquí estamos ubicados en 1917, ¿ya? Justamente el año en que se vivió la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Muy bien, antes de estas revoluciones, Rusia era un estado absolutista, el imperio de los zares le llamábamos, era una Rusia atrasada en su desarrollo económico, una Rusia con una gran desigualdad socioeconómica. Pues bien, Rusia, cuando se desarrolla esta revolución, pues va a terminar convirtiéndose en un estado de tipo socialista. Ya el primer estado socialista de la historia o del mundo. Pensar que actualmente hay quienes todavía creen que Putin es comunista o que Rusia es la URSS, ya cosas pues que no, ¿no? Que todo eso ya terminó, ya son ya otras cuestiones actuales. Muy bien. ¿Quién gobernaba Rusia hasta febrero de 1917? Nicolás II. ¿Ya? Muy bien. Dirigía una Rusia imperial, ¿no? El imperio de los zares, caracterizado por el antiguo régimen, es decir, el absolutismo y también los rezagos feudales. La explotación obrera, porque los obreros trabajaban pues hasta 15 horas por salarios pues muy bajos, ¿no? Que no compensaban en nada la ardua labor, ¿no? La crisis interna de Rusia se agravó porque Rusia pues peleó en la Primera Guerra Mundial. Y una guerra
en la que Rusia fue pues humillada por Alemania. Rusia no estuvo a la altura de la Primera Guerra Mundial, no estuvo a la altura de Alemania, ¿no? Pensar que en la actualidad pues Rusia, pues dicen que si pelearan solo Europa contra Rusia, Rusia podría derrotar a toda Europa, ¿no? Pero recuerda que Europa tiene a Estados Unidos, ¿no? Lo ven como en Dragon Ball, pues ven llegar a Goku, ¿no? Y con él creen que ya, pues, ¿no? Ya no hay ningún problema, ¿no? ¿Ya? Ok, un segundito. Ya, disculpen la interrupción. Me preguntan cómo es eso que abdicó el zar. Ya. Ya. Entonces, mencionemos eso, ¿ya? A ver, entonces frente a los distintos problemas que tenía Rusia, ¿ya? Tanto internos, ¿no? El problema de los obreros, de los campesinos, el problema del absolutismo, eh, y la guerra, ¿no? En la que Rusia estaba, pues, siendo humillada por Alemania, es que se desató la Revolución de Febrero de 1917. Esta revolución fue aprovechada por un grupo político socialista llamado los mencheviques. Estos mencheviques, sin embargo, creían que Rusia aún no tenía las condiciones para convertirse en un estado socialista. Por eso los mencheviques no instauraron el socialismo en Rusia, a pesar que llegaron al poder mediante la Revolución de Febrero. Justamente, ya, esta parte de la revolución podemos llamarle menchevique. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué ocasionó la Revolución de Febrero? La abdicación del zar. Sabes que esta palabra, abdicación, significa la renuncia al poder. En este caso, del zar. Así le llamamos al emperador en Rusia. Zar. ¿Ya? Esto viene del término César, como le llamamos a los emperadores romanos. En Rusia le decimos zares a los emperadores. Muy bien, ahí está. El problema es que en esta nueva Rusia, ahora de carácter republicana, en esta nueva Rusia, los que asumieron el gobierno, tanto Lvov como Kerensky, se negaron a sacar a Rusia de la guerra mundial. ¿Ya? Van a pretender seguir mandando pues batallones a la lucha contra Alemania. Y esta revolución se había hecho, entre otras cosas, para sacar a Rusia de la guerra. Pero estos gobernantes que han asumido el control, vinculados con los mencheviques, pues no escucharon a la gente. Por eso tuvo que darse otra revolución, la de octubre de 1917. Esta otra revolución estuvo, ¿ya? Liderada por el partido bolchevique, que también eran socialistas, pero estos socialistas, ellos sí creían que en Rusia habían condiciones para establecer un régimen socialista, una dictadura del proletariado, como le llamamos la semana pasada.
Muy bien, entonces esta revolución triunfó, ya cayó Alejandro Kerensky, ya hubo una pugna en el poder y bueno, el partido bolchevique terminó tomando el control. Ya este partido que con el tiempo será llamado Partido Comunista. Y por eso a estos hombres le decimos pues comunistas, ¿no? Y a esta nueva Rusia también. Ahora, un cambio con la otra revolución es que ahora sí Rusia opta por abandonar la guerra, firmando con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk. ¿Sí? Este es el tratado de paz entre Rusia y Alemania que saca a Rusia de la Primera Guerra. Sin embargo, Rusia deja la guerra mundial y cae en otra guerra, una guerra civil, una guerra entre rusos, entre aquellos que estaban a favor de los bolcheviques, a favor de los comunistas, los rojos, y aquellos que estaban en contra, los blancos. Así que se habla de una guerra entre el ejército rojo y el ejército blanco, que al final fue ganado por los rojos. En este tiempo, ya vemos ya la construcción de la Rusia socialista. Y el padre de la Rusia socialista fue Lenin, ya su primer gobernante. ¿Ya? Muy bien, entonces vemos cómo pues, pasamos de una Rusia absolutista a una Rusia socialista a lo largo de esta revolución. Y claro, pues todo esto va a continuar, ¿no? Años más tarde entra Stalin, 1924, luego de la muerte de Lenin, y con Stalin pues va Rusia a encontrar su desarrollo industrial con los planes quinquenales, pero Stalin también pues implantará un régimen personal, dictatorial en la Unión Soviética. Muy bien, entonces dejamos esto, volvamos con las preguntas. Me parece que la pregunta que sigue es sobre México. ¿Ya? ¿Qué nos dicen? 6. Respecto a la Constitución de Querétaro de 1917. ¿Ya? Entonces, no nos mencionan el nombre del país, no veo, pero Querétaro, México. Plan de Ayala, parte de la historia mexicana, ¿no? Como que faltó acá, pues, decir, ¿no? Dentro de la Revolución Mexicana se promulgó la Constitución de Querétaro, pero pues ya lo deducimos. Muy bien. Entonces, para algunos, la Revolución Mexicana se inicia en 1910, cuando se levantó Madero contra Porfirio Díaz, ya por su reelección fraudulenta, dijimos hace unos minutos, y termina, ¿no? Para algunos termina la revolución cuando se promulga la Constitución de Querétaro. ¿Por qué motivo? Porque esta Constitución recogió ya mucho de lo que se había pedido en la Revolución Mexicana. ¿Ya? Por eso en la parte final dice que se institucionalizó la revolución y la reforma agraria. Entonces, la Constitución de Querétaro recoge la reforma agraria. ¿Ya? Recogen los reclamos de los trabajadores, tanto campesinos como obreros. Se dice por eso que la Constitución de Querétaro es una de las más avanzadas de su tiempo. ¿Ya? Una que introdujo ya derechos sociales. Muy bien, y será pues un ejemplo para otras constituciones en América Latina. Muy bien, entonces el punto último es verdadero. Verdadero. ¿Ya salió? Todavía. A ver, fue impulsada a partir del Plan de Ayala. A ver, el Plan de Ayala, como recordamos, es el planteamiento que hizo Emiliano Zapata, un líder campesino, el más representativo de los líderes campesinos. Emiliano Zapata, en el Plan de Ayala, había
planteado una reforma agraria radical, bajo el principio de la tierra es de quien la trabaja. Muy bien, entonces el plan de Ayala fue la base para la Constitución de Querétaro. Pues yo diría que no, que no. ¿Ya? Que no, porque el plan de Ayala era radical y la Constitución de Querétaro pues no va a llegar a ese extremo, ¿no? Va a ser una constitución que recogió la revolución, pero no pues en sus extremos, ¿no? De ahí que luego de esta constitución, pues todavía sigan luchando Emiliano Zapata, Pancho Villa, que pues serán asesinados, ¿no?, en los años siguientes. Por eso no estoy considerando el punto 1, ¿ya? No lo estoy considerando. Y bueno, la única posible entonces es dedo, ¿no? Fue producto de una consulta popular. Bueno, para la aprobación de la Constitución se estableció una asamblea constituyente. Y en esa asamblea pues estaban pues distintos sectores ahí representados. Pero una consulta popular en el sentido de un plebiscito, como ¿no?, lo vemos por acá, pues no se dio, ¿no? De ahí que tampoco lo estamos considerando. Bien, entonces, ya recuerda que la Revolución Mexicana es un tema que se ha incluido recientemente en prospecto de examen de San Marcos, pues estamos recordando algunas cositas, ¿no? Ya, pero les invito pues a que repasen mucho más. En sí, San Marcos hasta ahora nunca ha preguntado por la Revolución Mexicana. Ya en 40, 50 años no ha hecho ni una pregunta sobre este tema. Ya, ahora puede darse la primera vez, ¿no? Siempre hay una primera vez. Muy bien, avancemos. Los nazis. Uy, los nazis. A ver, nazis, luego que nos ponen ya la Segunda Guerra Mundial. Nos han puesto una caricatura. Aquí aparece Hitler, Stalin. Ya. Creo que hay tiempo para recordar un poquito de la teoría. Vamos para allá. A ver. Ujú. Muy bien. Le llamamos el periodo de entreguerras a aquel periodo entre 1919, es decir, tras la conclusión de la Primera Guerra Mundial, hasta 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Y durante este tiempo, pues, se vivió una polarización ideológica. Así es, ¿no? Tres ideologías, pues, ¿no?, debatían estos años, se implantaban en distintos estados. ¿Qué ideologías? Tenemos a ver la ideología liberal, ¿ya?, que promovió pues el capitalismo de libre mercado, la democracia representativa que existe en nuestros días. La ideología liberal, como revisamos hace un par de semanas, es una ideología que surgió en contra del absolutismo, en contra del Estado todopoderoso, una ideología que defiende las libertades individuales y la propiedad privada también. Por eso vinculamos al liberalismo con la burguesía, que es la que más propiedad tienen. El fascismo rechazó el liberalismo, porque a los fascistas, más que importarle la libertad de los individuos, a los fascistas le importa el Estado. Consideran que el individuo no es nada, sino, pues, el Estado es lo importante. Por eso, una característica del fascismo es el totalitarismo, ¿ya? Totalitarismo, acá lo he puesto. El Estado debe ejercer un control
total sobre la población. Para eso significa que se nos recorten o anulen nuestras libertades personales. O el individuo goza de todos sus derechos, o el Estado tiene control sobre los individuos. Pues uno o lo otro. Por eso el fascismo es antiliberal. ¿Ya? Acá lo hemos puesto, es antiliberal. Muy bien, pero los líderes fascistas de esta época, como eh, ya por acá aparece Mussolini, también Hitler, ellos fueron financiados por la gran burguesía, por el gran capitalismo. ¿Ya? Entonces decimos que el fascismo defendió al gran capital, a la gran burguesía. Entonces el fascismo defendió la propiedad privada y eso los aleja del comunismo o de la ideología comunista. La ideología comunista, o como le llamábamos la semana pasada, me parece, el socialismo científico o el marxismo, es una ideología que pues ataca la propiedad privada, considerando pues que la propiedad privada es lo que marca la desigualdad social, porque los que están arriba son los que tienen la gran propiedad y los que están abajo son los que tienen pues poca propiedad. Y los comunistas lo que quieren es pues eliminar la propiedad privada, reemplazarla por la propiedad estatal y así eliminar la sociedad de clases. Muy bien, como los liberales y los fascistas defienden la propiedad privada, entonces los comunistas están en contra de ellos. ¿Ya? El fascismo es anticomunista también entonces. ¿Ya? Esto lo menciono porque San Marcos 2 veces nos preguntó por las características de los regímenes fascistas y en las 2 oportunidades la respuesta ¿cuál era? Que el fascismo era antiliberal y anticomunista. ¿Ya? Otras características de los fascistas es que son totalitarios, ¿no? Controlador, interventor en todos los... ¿Ya? Es decir, pues promueve ¿no? la defensa de los intereses nacionales y va pues en contra de los estados a quienes considera vecinos, enemigos. Muy bien, entonces aquí abajo hemos puesto características de los estados fascistas, también llamados totalitarios. ¿Ya? San Marcos nos preguntó ya, ¿no? ¿Cómo también podemos conocer a estos regímenes con estas características? A totalitarios, totalitaristas. ¿Cuál fue el primer estado totalitario o fascista? Pues Italia. En el año de 1922, Benito Mussolini, el ideólogo del fascismo, llegó a tomar el poder en Italia a través de un golpe de Estado conocido como la Marcha a Roma. ¿Ya? Esto dentro del periodo de entreguerras. Y así, sí, radical, no tenía, como por ejemplo el antisemitismo. Esto es, pues, una política racista en contra de los judíos. En el año 39 toma el poder en España Franco, Francisco Franco, luego de ganar la Guerra Civil Española, e instaura la dictadura fascista más larga, ¿no? del siglo XX. Muy bien, entonces, en la parte baja vemos pues a los estados fascistas, Italia, Alemania, España, pero también hubieron otros, ¿no? Portugal, Rumanía, pero pues son los más destacados. Muy bien, arriba lo que decíamos hace un momento, que tras Lenin asumió Stalin, ¿sí? E hizo avances como los planes quinquenales. Pues a través de estos planes de cada 5 años, pues Rusia logró, o la URSS como ahora se le llama, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, logró pues un acelerado desarrollo industrial. Y también la colectivización de la tierra, ¿no? Considerando que toda la tierra, inclusive de los pequeños productores, pues eran tierras colectivas, ¿no? No individuales, sino colectivas. Bien, ¿qué otro episodio tenemos que destacar del periodo de entreguerras? Pues el Jueves Negro. El Jueves Negro fue un 24 de octubre de 1929, fue el día en que la Bolsa de Valores de Nueva York, la Bolsa de Wall Street, pues sufrió una caída estrepitosa.
las acciones que se cotizaban en la bolsa perdieron prácticamente todo su valor. ¿Qué pasó? Pues los accionistas entraron en pánico y quisieron vender sus acciones. Y en la medida que quieres vender, todos quieren vender, pues el valor de las acciones caen rápidamente. Y así, pues, la gente quedó empobrecida porque sus acciones terminaron valiendo casi nada. Un problema que se había dado en Estados Unidos era la excesiva compra de acciones en la bolsa de valores. La gente, inclusive sectores bajos, habían hasta hipotecado sus casas comprando acciones. Y ahora que habían perdido sus acciones, pues lo habían perdido casi todo, ¿no? El otro problema, o la causa principal de la crisis que Estados Unidos comienza a vivir en 1929, fue la sobreproducción industrial. El sector privado había producido, tanto en la industria como en la agricultura, había producido más de lo que el mercado interno y externo podía consumir. Y así van a tener pues sus productos estoqueados, sin vender, y van a sufrir pérdidas, y esto se reflejó pues en la Bolsa de Valores de Nueva York. Estados Unidos, que era el país más fuerte en economía, desde la Primera Guerra Mundial, sufrió la crisis económica más fuerte, ¿no?, en este tiempo, y arrastró al mundo a la crisis. A eso le llamamos el crack del 29 o la Gran Depresión Económica. Muy bien, el que llegó a la presidencia de Estados Unidos en 1933 para enfrentar la crisis fue Franklin Roosevelt, ¿ya? Quien decide pues dejar a un lado la política económica liberal en la que el Estado no debe regular el mercado y pasar a una política keynesiana en la que el Estado sí debe regular el Estado. Por eso Roosevelt va a promover un programa conocido como el New Deal, un nuevo trato, un nuevo manejo de la economía, en la que el Estado va a ser pues el que va a promover que se reactive la demanda, ¿ya? Para que las cosas pues vuelvan a lo de antes, ¿no? Y para eso el Estado pues va a hacer obras públicas, va a dar trabajo a la población, va a dar créditos a los bancos, etcétera, para poder reactivarlo todo, ¿no? Muy bien, y así Roosevelt va a mantenerse en el poder hasta la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, ya, y ahí tenemos la Segunda Guerra, ¿ya? Pero antes marquemos esa preguntita que vino sobre Hitler, me parece. Sí, la 7. ¿Qué nos dicen? Durante el régimen nazi, ya sabe, ¿no?, la dictadura de Hitler en Alemania, el Estado rechazó a la forma democrática de elecciones. Así es, las elecciones multipartidarias que vemos hasta hoy, pues para los nazis, para los fascistas, eso era, ¿ya? Eso no valía, ¿no? Porque los fascistas creen en la élite, en que una élite de gente pues superior es la que debe de decidir, dirigir, ¿no? Obviamente pues serían ellos Hitler y su gente de la cúpula del partido nazi. En cambio que las mayorías, ¿no?, decidan, pues eso no. Por eso vemos que el régimen nazi era un régimen antiliberal, ya que se opuso a la democracia liberal, que es la democracia pues que vemos hasta nuestro tiempo. Consideró Hitler que el líder y el partido tienen la autoridad absoluta. El gobierno tiene el control total, total. ¿Qué característica nos está expresando la pregunta 7? Al decir que el líder, ¿no?, el Führer Hitler y el partido nazi, ¿ya?, deben tener el control total o la autoridad absoluta sobre la gente, ¿no? Pues con eso
¿ya? De autoridad absoluta de quienes gobiernan, ¿ya? Pues eso me lleva a esta respuesta, el totalitarismo. ¿Mm? El totalitarismo, un Estado que ejerce un control total sobre los individuos. Algo pues que si eres liberal, rechazas. No quieres pues un gobierno así. O tal vez, ¿no? Como cuando decimos, no, que salgan todos los militares a las calles y que nos protejan y cada militar armado se pare pues al frente de todas las casas. Ya, pero eso va a ser un recorte también de tus libertades, porque no vas a poder hacer o expresarte o movilizarte como, como quieres, ¿no? Pues o el Estado crece, pues, y las libertades disminuyen, o las libertades se mantienen y el Estado no crece. Pues los fascistas defendieron, ¿no?, un Estado grande, ¿no?, controlador, ¿no?, todopoderoso, y los liberales, pues, un Estado más pequeño, ¿no?, y más bien amplias libertades individuales, ¿no? Bien, entonces la pregunta nos lleva al totalitarismo. Voy a marcar beso. ¿Ya? Ahora, tal vez si seguimos leyendo, pues encontremos también otras características, como que dice que ellos rechazaron la participación de todas las personas, solo aceptan la de aquellos considerados ciudadanos. Para los nazis, para Hitler, ¿quién es ciudadano alemán? Si eso lo preguntamos acá en el Perú decimos pues que ciudadano peruano es todo aquel que ha nacido en el territorio peruano y que haya cumplido 18 años. Pero para Hitler, el nacer en el país no es suficiente. Para él, pues el ser alemán no es una cuestión de nacimiento, es una cuestión de raza. Tienes que ser parte de la raza aria a la que Hitler pues considera la raza superior. Si naces en Alemania, pero no eres ario, entonces no eres alemán, por más que hayas nacido acá. ¿A quiénes me refiero con eso? ¿Ah? Gente a la que Hitler no consideró como ciudadanos. ¿Mm? A quienes vivían en gran número dentro de Alemania, pero eran de otra raza. Eran semitas, no arios. Me refiero, claro está, a los judíos, a quienes Hitler, con las leyes de Nuremberg, les quitó la ciudadanía. Y si no eres ya ciudadano, te consideran ahora prácticamente extranjero dentro de Alemania, pues pueden hacer de ti lo que quieran, ¿ya? Como pasó pues con los judíos en los campos de concentración. Entonces esta parte de acá, la segunda parte, parece que nos llevará a la respuesta A, superioridad aria. ¿Sí? Entonces, en efecto, podemos encontrar, pues, nos piden características del nazismo, ¿ya? Yo esperaba que en las respuestas exista, pues, 1 y 2, ¿ya? Para poder marcar estas dos, pero no hay. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Qué pasa si en tu examen de admisión, pues, encuentras dos respuestas? En matemática es bien difícil que pase eso, ¿no? En letras es más común porque letras sociales son interpretaciones, eh, son pues conclusiones que uno puede considerar, ¿no?, de otra forma. Entonces, si encuentras así dos respuestas, tendrías que elegir una, la más adecuada, ¿no?, la principal. Habría pues que hacer, ¿no?, el esfuerzo de ¿no? Darle mayor importancia a una de ellas. ¿Ya? Entonces todo esto arranca con que ellos rechazan la democracia, que creen que el líder tiene el poder total. Entonces todo arranca con el totalitarismo. Y al final ya agregan pues que a un sector le quitan la ciudadanía, etcétera. Por eso considero de la lectura del párrafo que la característica principal que están describiendo es el totalitarismo. Y la otra
pero ya secundaria, que está mencionando, es la superioridad aria. Y no la mencionan así explícitamente, ¿no? Como la otra. Estamos deduciéndolo, ¿no? Por eso considero que es la B. ¿Ya? Muy bien. El antiparlamentarismo, el nacionalismo también son características, por supuesto, del régimen nazi, pero no aparecen mencionados, pues, en el enunciado. Bien, ya las últimas tres se refiere a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay una caricatura, ya, dice, esta caricatura resume los planes de expansión territorial de la Alemania nazi, donde uno de los principales obstáculos era la Unión Soviética. Es así que antes de iniciar la Segunda Guerra, ambos países, Alemania y la URSS, Alemania que era nazi, fascista, y la URSS que era ¿no? socialista o comunista, firmaron un pacto a pesar que eran dos estados enemigos, opuestos, contrarios. Firmaron un pacto de no agresión. Ya, obviamente un pacto de no agresión no lo firman dos países amigos. Yo no voy a firmar una no agresión con mi amigo, ¿no? Dos enemigos firman un pacto de no agresión. Es decir, firman el no enfrentarse por una cantidad de años. Ya, como se venía la Segunda Guerra Mundial, la URSS de Stalin y la Alemania de Hitler, pues acordaron no enfrentarse. Pacto de no agresión. La pregunta es, ¿cómo se llamó ese pacto de no agresión? Aquí tenemos la caricatura. Aquí aparece Hitler, ¿ya? Está saludando a Stalin, el gobernante de la Unión Soviética, ¿ya? Y hay un muerto ahí, lo han matado, ¿ya? Ambos son colocados con sus revólveres, pues hay un muerto. Si leemos, ¿qué dice? ¿Ya? ¿Qué dice? Pues el muerto dice Polonia, ¿sí? Polonia. ¿Ah? ¿Por qué Polonia está muerto? ¿Ah? Pues una razón de la firma de este pacto de no agresión era justamente el repartirse Polonia. Ya hemos recordado que la Segunda Guerra Mundial empezó cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939. Pero no fue Alemania la única que invadió Polonia. Días después, la Unión Soviética invadió Polonia por el otro lado, por el este. Y así dejaron a Polonia pues tirada, no muerta. En el pacto de no agresión, conocido como el pacto Molotov-Ribbentrop, ya ahí está, Molotov es ruso, Ribbentrop alemán. En ese pacto, pues habían firmado no solo una política de no agresión, sino también en ese pacto se incluyó, ¿qué cosa? Lo que la caricatura nos está mostrando, ¿no? Que el territorio de Polonia sería repartido entre Alemania y la Unión Soviética. ¿Ya? Por eso marcamos en esta pregunta 8 la respuesta dedo, muchachos. Dedo. ¿Ya? Ahí están. Muy bien. Ya que estamos recordando la Segunda Guerra Mundial y veo que tenemos unos minutitos todavía, pues vamos a los resúmenes, ¿ya? Como para recordar también otros puntos que podrían venir en examen de admisión. Segunda Guerra Mundial podría venir, ¿no? Con lo que estamos viviendo ahora, quién sabe, las preguntas de historia universal sean guerras mundiales, ¿no? Por el problema de Ucrania, ¿no? De estos días. Si yo fuera, pues, que pregunta en San Marcos, pondría una pregunta de guerras mundiales, inclusive algo vinculado a Ucrania también, ¿no? Como la desintegración de la Unión Soviética, los acuerdos de Minsk, se están conversando, pues, ¿no? Que está sonando, pues, en los medios. Muy bien.
Entre 1939 y 1945 se peleó la más grande guerra de la historia, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Pues las potencias del mundo se enfrentaron por la hegemonía, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética, la Alemania nazi, ¿no? El Imperio Inglés, Francia, etcétera, ¿no? Japón. Muy bien, esto fue una guerra entre potencias. Ya todo empezó en 1939 cuando Alemania invadió Polonia. ¿Por qué lo hizo? Pues invadió Polonia porque eh, un segundito. No, sigamos. Ya, invadió Polonia porque Polonia tenía un pedazo del territorio alemán, el corredor de Danzig. ¿Ya? Y bueno, pues Polonia, eh, Alemania pues, decidió no tomar ese territorio. Además, recuerda que Hitler hablaba de espacio vital. Había justificado su expansionismo con el argumento de la necesidad de espacio vital. Es decir, el pueblo alemán era muy numeroso y el territorio de Alemania no es tan grande. De ahí que Hitler considere que era justo tomar territorios ajenos, ¿no? En este caso, el polaco, donde pueda vivir su gente. Sí, pero si consigues un territorio para que viva tu gente, ¿qué pasa con la gente que vivía allí? Pues Hitler va a meter a los polacos en los campos de concentración, junto con los judíos. Va a haber una gran, ¿no?, matanza de polacos cuando, ¿no?, a lo largo de la guerra, ¿no? Eh, Muy bien. Alemania había invadido Polonia, repartió ese territorio con la Unión Soviética, la guerra había empezado. Pero Alemania quería vengarse de aquellos que le ganaron en la Primera Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra fue una guerra de revancha. Así que Hitler apuntó a Inglaterra y a Francia. Primero fue por Francia. Muy bien, nuevamente los alemanes cruzan Bélgica y entran a Francia. Esta vez el avance alemán es imparable. Esta vez los alemanes aplastan a los franceses y Francia termina rindiéndose en 1940. Solo el general Charles de Gaulle pues resiste, ¿no?, con el movimiento Francia Libre, ¿no? Pero Francia ha sido tomada por los alemanes. Muy bien, de aquí Alemania va a querer vengarse de Inglaterra por la Primera Guerra Mundial. El problema fue que Inglaterra, siendo una isla, era pues imposible invadirla, ya que Alemania en estos momentos era superior en tierra y en aire, pero no en el mar. Así que no había cómo invadir Inglaterra, ya que la invasión tenía que ser a través del mar. Por más que Hitler realiza la batalla de Inglaterra, es decir, una lucha aérea, un bombardeo aéreo sobre Inglaterra, Inglaterra pues soportó el bombardeo y no se rindió. Allí recordarás a Winston Churchill, el primer ministro inglés, quien pues habló de sangre, sudor y lágrimas que serían derramadas, pero ellos no se iban a rendir. Muy bien, ya. También recordemos que Alemania llevó la guerra a África, mandó a Rommel al norte de África, pues para tratar de tomar el canal de Suez en Egipto y cortar esa vía de comunicación entre Inglaterra y sus colonias. La guerra pues se extiende, ¿no? Muy bien. ¿Recuerdas el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética? Pues Hitler lo rompió en 1941 con la Operación Barbarroja. Alemania comenzó la invasión de la Unión Soviética. Quería pues acabar, ¿no?, con el comunismo, quería capturar, ¿no?, los yacimientos de petróleo que tiene pues la URSS, ¿no? Muy bien, entonces la misma Alemania se metió en una guerra en dos frentes, porque a un lado
Aún Inglaterra estaba viva y ahora Alemania pues avanzaba por el este contra la Unión Soviética. Y Japón, que era el aliado de Alemania, acá recordemos las alianzas, tenemos por un lado al eje, que era la alianza entre Alemania, Japón e Italia, y al otro lado tenemos a los aliados, que inicialmente eran solo Inglaterra-Francia. Francia cayó, Inglaterra quedó sola, pero después fueron añadiéndose muchos países. ¿Quiénes? Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué la Unión Soviética se une a Inglaterra? Si Inglaterra es capitalista, liberal, y la Unión Soviética es socialista. Porque ambos países estaban siendo atacados por el mismo enemigo, Alemania. Y Estados Unidos, ¿por qué entró? Por el ataque que sufrió de parte de los japoneses. El ataque en Pearl Harbor. En 1941, los portaaviones, los aviones japoneses bombardearon la base aérea de Estados Unidos, Pearl Harbor, en Hawái. Se cree que Estados Unidos sabía que le iban a atacar y se dejó atacar para poder usar esto como pretexto y aplastar a Japón con el tiempo, ¿no? La causa real de su lucha es pues la rivalidad imperialista entre Japón y Estados Unidos por el control del Pacífico, de los recursos, de los mercados en el Océano Pacífico. Estados Unidos entró en la guerra luego de Pearl Harbor, ¿no?, con su presidente Franklin Roosevelt, y Estados Unidos se unió a la Unión Soviética, se unió a Inglaterra, y así formaron el bando aliado, que será el que derrote a la larga al bando del eje. Así es, comenzaron las derrotas del eje. En África, por ejemplo, los ingleses vencieron a los alemanes en El Alamein, en Egipto. ¿Ya? O la batalla más importante de toda la Segunda Guerra Mundial, y esto ha sido ya pregunta de la Universidad de San Marcos, la batalla de Stalingrado. Pues esta batalla se peleó en la Unión Soviética. Era la ciudad de Stalin. Bien, pues en ese lugar los soviéticos o rusos lograron derrotar a un ejército alemán. Bueno, el frío fue un factor favorable, pero no solo eso, ¿no? Pues la superioridad numérica, la tecnología, lo cual es raro porque hace 20 años Rusia no tenía ese desarrollo tecnológico militar, por eso fracasó en la Primera Guerra Mundial. En cambio ahora Rusia pues se convirtió en una fuerza militar tremenda, ¿no? Y pudo pues derrotar nada menos que a la Alemania nazi, ¿no?, lo cual pues es tremendo, ¿no? Así que Stalingrado es considerado la batalla que marca el punto de inflexión o el punto de quiebre, porque se considera que hasta antes de la batalla de Stalingrado, Alemania estaba ganando la Segunda Guerra. Pero a partir de la batalla de Stalingrado, a partir, ¿no?, del resultado de esta, la derrota alemana, es que Alemania ahora se considera está perdiendo la guerra. Muy bien, ya los rusos enfrentaban a los alemanes en el frente oriental. Pero al otro lado, en el frente occidental, no había guerra. ¿Ya? Entonces la Unión Soviética le va a exigir a sus aliados, Inglaterra y Estados Unidos, que ataquen por el otro lado. Se reunieron sus gobernantes en la conferencia de Teherán. Ahí estuvieron por primera vez reunidos Stalin de la URSS, Roosevelt de Estados Unidos y Churchill de Inglaterra. ¿Ya? Entonces acordaron que los aliados iban a abrir un nuevo frente de guerra en la parte occidental, ¿ya? Y así lo hicieron. Se produjo el día D, que fue el día en que los aliados, sobre todo ingleses y norteamericanos, salieron de Inglaterra y desembarcaron en Normandía, la batalla de Normandía, y lograron entrar a Francia y liberar a Francia con el tiempo, ¿no? Y así, desde Francia,
abren el segundo frente contra Alemania. Ya la URSS había abierto el primer frente desde la batalla de Stalingrado. Y así Alemania volvió a caer en una guerra en dos frentes, pero ahora está a la defensiva y a la larga pues va a ser derrotada, ¿no? Antes de la caída de Alemania, destacamos también la conferencia de Yalta, donde nuevamente se reúnen Stalin, Roosevelt y Churchill, ¿ya? Para coordinar pues los ataques finales contra Alemania. Y también acuerdan algo muy importante. Acuerdan que Alemania debe ser dividida en 4 zonas de ocupación. ¿4? Sí. Los que iban a ocupar el territorio alemán serían Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra y también Francia. ¿Ya? Entonces, esto es el origen de lo que va a ser más adelante la división de Alemania, la partición de este país. Muy bien, frente al ataque combinado de los soviéticos, norteamericanos, ingleses y otros, pues Alemania terminó siendo derrotada en 1945. Hitler se suicidó en Berlín, bueno, así está la versión oficial, y el último en caer fue Japón. Japón, ¿ya? Quien recibió nada menos que 2 bombas nucleares por parte de Estados Unidos. Y bueno, pues eso presionó a Japón para su rendición. De esa manera, la Segunda Guerra Mundial había terminado y con esto se inicia la Guerra Fría, que ya veremos pues la siguiente, ¿ya? Pero concluyamos revisando las últimas preguntas. Quedan 2 hitos. A ver. Pregunta 9. A ver, acá hay un texto, ¿ya? Yo prefiero ver quién lo dice para ya tener una idea más clara. Ah, lo dice Churchill, ¿ya? Ya sabes, el que fue el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. En la Cámara de los Comunes, o sea, en el Parlamento inglés, en el año de 1940. 40, empezó en el 39, 40, pues estamos en la parte inicial de la guerra. En el 41 recién entra Estados Unidos, recordarás. ¿Qué nos dice Churchill? Llegaremos hasta el final. Lucharemos en Francia. Lucharemos en los mares y océanos. Lucharemos. Siempre lucharemos. ¿Ya? Defenderemos nuestra isla. Ya nos hace recordar, pues, dónde estamos. Cualquiera que sea el costo. ¿Sí? Derramaremos sangre, sudor y lágrimas, no importa. Lucharemos en las playas, en las pistas, en los campos. Lucharemos. Nunca nos rendiremos. Bien, entonces como ya empezó la guerra contra los alemanes, pues Churchill se reafirma en que él no va a rendir a Inglaterra, que mantendrán pues, ¿no? La lucha hasta el final. Así caiga Inglaterra, pelearemos desde el resto de nuestro imperio. Muy bien, ¿en qué contexto se realizó este discurso de Churchill? Nos pregunta. ¿En qué contexto? A ver, una eventual invasión alemana a Francia, Países Bajos, y ves, una eventual, o sea que cuando Alemania pensaba invadir Francia, Bélgica, no, ya la guerra se ha iniciado, Alemania ya ha invadido Bélgica, ya invadió Países Bajos, está invadiendo Francia. A ver, besito, a ver, veamos. Las constantes derrotas inglesas en Egipto ante el Afrika Korps. Mm, ujú. Bueno, la guerra en África ocurre todavía un poco después. Y a todo esto es antes de la guerra en África, antes de la invasión a la Unión Soviética, antes de Pearl Harbor, ¿ya? Esto es cuando Alemania está invadiendo, está derrotando a Francia. En ese momento, ¿no? ¿Ya? Y una vez que caiga Francia, pues Alemania tratará de ir por Inglaterra, ¿no? Con la Operación León Marino. Dedo, a ver qué dice.
el inicio del día D, o también llamada la Operación Overlord. Ya, pero esto ocurrió en 1944. ¿Ya? Por eso que luego del día D, meses después acabó la guerra, porque ya Alemania fue atacada pues por dos frentes. Entonces el día D, o la Operación Overlord, o la batalla de Normandía, es la batalla que acelera el final de la guerra. Pero esto muy tarde para lo que nos están preguntando. La respuesta, muchachos, es la C. ¿Ya? La que quedaba. La caída de Francia. Sí, Francia cayó en 1940, ya ante los alemanes. Y bueno, los alemanes ahora amenazaban a Inglaterra. Y por eso, pues, Churchill dice, no, pelearemos, pelearemos, resistiremos, ¿no? Hasta el final. Sí, la pregunta es un poquito complicada porque, a ver, o sea, eh, nos obliga a recordar qué pasó en cada año de la guerra. Y así no creo que venga una pregunta del examen de admisión, ¿no? Ya, de todas maneras, uno nunca sabe cómo van a preguntarnos, ¿no? Hay que estar preparados para todo, ¿no? Muy bien, Inglaterra, sabemos, no cayó, resistió, como lo decían ellos, y bueno, se unirá con Estados Unidos, con la Unión Soviética, y ganarán al final. A ver, en la pregunta 10, primero nos explican que Alemania comenzó a expandirse, derrotó a varios, ¿ya? Y nos ubican en la guerra en la Unión Soviética, cuya ofensiva fue detenida en las afueras de Moscú. Ya, la táctica militar dada por la resistencia soviética durante la guerra comprendió diferentes batallas sangrientas, siendo la más sangrienta, ¿cuál? Ah, ya, ya, ya. Muy bien, acá nos han puesto tres batallas que se dieron en la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. La guerra relámpago, como ustedes saben, es esa estrategia, ¿no? Esa guerra acelerada que empezó Alemania. Pues la más sangrienta de estas batallas y la más importante batalla de toda la Segunda Guerra Mundial fue, exacto, Christine, exacto, ya, fue la A, la batalla de Stalingrado. 2 millones de personas murieron en la batalla de Stalingrado, la batalla más sangrienta hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, eso de acá. Muy bien, entonces a partir de Stalingrado es que Alemania será derrotada, ¿no? Poco a poco en los años siguientes. La clave, ¿la marcamos? Sí, dedo, dedo. Bien, chicos, ahí tienen las claves, ya, de este material. Muy bien. ¿Alguna preguntita antes de finalizar? Bueno, ahí está su domiciliaria ya, que ustedes van a responder. Al final están las claves. Profesor, Sí, ¿por qué decía que después de la victoria de Stalingrado se veía la derrota de Alemania? ¿por qué planteo ello? Bueno, porque Alemania siempre estuvo a la ofensiva, siempre estuvo pues derrotando a sus enemigos, pero en Stalingrado los detuvieron, los derrotaron. Y a partir de ese momento se da el retroceso de Alemania y más bien el avance de la Unión Soviética. Por eso digo que la batalla de Stalingrado es el principio del fin de la Alemania nazi. No digo que es el final, la caída total, ¿no? Pero es el punto de quiebre. Entonces, Alemania está hacia arriba, pero Stalingrado marca pues el inicio de su caída por esta derrota que sufrió ante la Unión Soviética. Ya, ahora, para que Alemania ya sea derrotada, tuvo que darse la otra batalla importante,
la batalla de Normandía, el día D, donde los alemanes pierden en Francia, ante los ingleses, los norteamericanos, pierden y de ahí se abre el segundo frente. Y ya atacado a Alemania por dos lados, pues su caída se acelera y fracasan. Entonces, viendo toda la guerra, vemos pues que a partir de Stalingrado, pues se da el inicio de la derrota de Alemania. Por eso destaqué esta batalla, ¿no? Todas las batallas, Gracias. la única que ha preguntado San Marcos de la Segunda Guerra es Stalingrado, la batalla más importante. Porque San Marcos no pregunta, pues, tanto batalla, ¿no? Pero si hay algunas importantes. Así que Stalingrado y Normandía, pues sí o sí, tienen que saber, pues, qué fueron, ¿no? Qué consecuencias trajeron. Bien, chicos, siendo ya las 10 de la mañana, vamos a dejar aquí, ¿no? La sesión. Ya nos veremos, pues, la próxima, ya revisando la Guerra Fría y el nuevo orden mundial.